Buenas noches y esta es otra edición de Sentido Común. Cuando hay voluntad, cuando hay decisión, cuando no se es parte de la banda, cuando no se es parte del narcoestado, cuando no se es parte de la mafia, se pueden producir hechos como los que se produjeron esta semana en La Salada, con la detención de uno de los cabecillas, Castillo, y con la presunción que más tarde o más temprano van a caer el resto de los operadores de lo que se daban llamar La Salada, en el antiguo predio del complejo de piletas de La Salada, en la localidad de Loma de Zamora. Castillo quiso defenderse de el allanamiento a los tiros, dando cabal muestra de un hombre de armas llevar. Su detención en un momento determinado también me hizo acordar mucho a la detención que en su momento y que actualmente está padeciendo, no porque no se la merezca, Miguel Mameluco Villalba en San Martín. Mameluco era narcotraficante. Algunos sostienen que todavía desde la cárcel maneja mucho del narcotráfico de San Martín y la región. Castillo era el jefe de la banda de La Salada. Mameluco financiaba a dirigentes políticos, periodistas, y hacía inclusive apariciones como un stars del espectáculo, por ejemplo, en Telefe, en Canal 9, en muchos medios. Inclusive nosotros lo entrevistamos más de una vez. Castillo también. Castillo quería ser candidato, imposible, pero siempre estaba latente la posibilidad que billetera mata Gatlán y podía ser candidato. Cuando promovió su precandidatura, cayó preso. Villalba, cuando quiso ser candidato, cayó preso. Hay límites que fija la política. En este caso me parece que más que los límites que fija la política es un hecho sin precedente que marca claras las diferencias entre el pasado y el presente. Un presente lleno de objeciones en cuanto al plan de gobierno, a las formas adquiridas por el poder para relacionarse con diferentes niveles de la organización pública, tanto periodistas como jueces, como sindicatos, pero que a uno le queda claro que no es parte de, como si nos quedaba claro cuando en el pasado inmediato era parte de. Esperemos que los trabajadores no sufran en lo que pasó en La Salada, pero que también paguen todos. Pobre Martín Insaurralde, no pudo estar ni en ninguna foto. Domingo Mazza es consultor, licenciado en Economía, director de la Universidad de Morón, bien digo, en la Cátedra de Economía, y lo tengo acá presente, y le agradezco su presencia, para que me explique dónde estamos. Porque hay indicadores que durante el segundo trimestre consecutivo marcan de que se terminó con la caída que venía sufriendo la economía argentina desde el 2011, pero la gente no lo ve. Es más, siempre comento que lo que yo tardaba en transitar desde San Isidro a Morón por la ruta 4, que es la que más gráficamente me puede demostrar si hay actividad o no, hace 3 años yo tardaba 1 hora, hora y cuarto, hoy lo hago en 40 minutos. ¿Por qué? Porque no hay camiones, no hay camionetas, no hay autos. ¿Cómo está? Bien. ¿Me la puede explicar? Bueno,
dentro de lo que permite la posibilidad humana. Bueno, gracias. Primero, sí, en realidad venimos de una coyuntura muy particular y después tendríamos también que ampliar un poquito qué es lo que pasa a nivel de estructura en nuestro país. Venimos de una semana relativamente vertiginosa. Aclarábamos, vertiginosa en especial para quienes siguen estas cuestiones y no tanto para la gente que en el día a día tiene que seguir trabajando y probablemente siquiera se entere de muchas de estas cuestiones. En economía se puede evitar todo menos las consecuencias. Ahora, claramente, ¿qué es lo que sucede? Sucede que esta fue una semana donde nos encontramos con algunos episodios más relacionados a las cuestiones de finanzas públicas que incluso, además de vertiginosas, fueron inesperadas, sorpresivas. Como por ejemplo la calificación internacional que nuevamente le pusieron a la Argentina. Y más aún el tema de los bonos a 100 años. Las dos tienen algún vínculo que las podemos explicar. Sobre el tema del bono fue sorpresivo, claramente, porque en el término de un día se anunció, lo tomaron a nivel internacional y se colocó. Incluso por debajo de lo que fue la oferta para que Argentina tomara, y generó algún ruido natural, porque es llamativo que a un país se le otorgue a tan largo plazo, y probablemente más a la Argentina cuando no pudo ingresar a lo que es categoría de país emergente. ¿Qué sucede con estas cuestiones? ¿Y qué pasó? ¿Por qué se lo dieron a Argentina? ¿Porque confían más allá de las calificadoras? No, porque Argentina forma parte de un grupo de países que cumple con algunas variables que son consignadas por estos organismos o consultoras internacionales para que pueda tomarlo. Esto no es la primera vez que pasa. Cuando Argentina en la década del 90 estaba tratando de reestructurar con convergencia para lo que era el ingreso de capitales y tomó la convertibilidad monetaria, etcétera. Ahora lo voy a hacer más simple. ¿Qué fue lo que sucedió? Argentina, si hubiese querido, formando parte de la Comunidad Económica Europea, salvando distancias a que no somos parte de esa unión, pudo haber ingresado, porque cumplía con todas las variables que imponía el Tratado de Maastricht. O sea, se daban esas circunstancias. ¿Y quién no podía entrar en aquel momento? España. Sin embargo, España, que no cumplía, no solo termina comprando una de sus empresas a una de las grandes argentinas, como fue YPF, sino que ingresa rápidamente. Y Argentina, que venía poniendo orden en sus variables, fue objeto de un gran número de sacudones, entre ellos el efecto tequila, sí, el caipirinha, el vodka, todas las bebidas alcohólicas que queramos decir. Entonces, si se cumplen algunos requisitos, es factible de que eso suceda. Antes de pasar al segundo tema, para agotar esto. Esto depende mucho, no tanto del deudor, sino de las características del inversor. El inversor sabe que ahí tiene que mirar dos o tres cositas, como si nosotros tratemos de generar empatía y ubiquémonos como si fuéramos prestamistas. ¿Qué es lo que más nos va a importar? ¿El plazo o la tasa de interés? Y la clave está ahí. El 7% es elevadísimo. Claro, bueno, esa es la situación. Ahora, también es verdad que a un monto que no es tan significativo en términos de PBI. Yo quiero fundamentar, ¿por qué digo esto? Porque alguno me dirá, bueno, Domingo, vos decís esto, pero Argentina tiene una deuda externa importante. Sí, Japón tiene una deuda externa que es casi 3 veces su Producto Bruto. Argentina está en el término del 60% de su Producto Bruto. ¿Qué pasa con el déficit fiscal? Porque también está vinculado a esto, para mostrar algunas variables. No es cierto que todos los países son superavitarios. Está llegando a la hora, y más en Argentina, que las variables empiezan a sincerar, de poner un poco de luz en estas cosas. A ver, ¿quién tiene superávit fiscal, por ejemplo, además de comercial? Alemania, Noruega, países árabes. ¿Qué porcentaje de los países del mundo? ¿Ni China lo tiene? No. Y lo de China es variable. Hay años que lo obtiene y años que no. Y China es uno de los grandes deudores de la Tierra. Ahora, la cuestión está en cómo se financia. Esa es la realidad. Si ustedes me dicen, bueno, pero Estados Unidos, que es el número 1 en cuanto a endeudamiento externo, claro, por ellos tienen con qué financiarlo a partir de la moneda dura. Ahora, ¿y Japón cómo lo hace? A niveles de productividad. Nosotros estamos lejos de ambas cosas. Y a lo largo del tiempo esto se va dando. Argentina ni tiene las características de turismo y de ingreso per cápita, como lo es hoy un museo que es Europa, ni donde están tampoco los grandes centros financieros. Esto quiere decir, antes de pasar al otro término, que es interesante que nos convenzamos de dos cosas. Que Argentina no se puede disociar de la historia internacional y la nuestra. Y segundo, que Argentina es parte del planeta Tierra. Si casi no tiene impacto en el comercio internacional. Sí, es muy poquito. Casi nada. Llegó a tener un
un nivel de presión internacional, la sumatoria de importaciones más exportaciones a principios del siglo XX, fines del siglo XIX, que llegó a casi el 2% del comercio internacional. Internacional me refiero a un país con el resto del mundo. Y ahí éramos potencia, estábamos entre las 5 economías más importantes del mundo. Claro, y hoy somos el quinto productor mundial de alimentos, pero esto no es algo atribuible a los últimos años, porque en realidad el valor agregado a esos alimentos no se le da. Entonces ahí los niveles de productividad, por ejemplo con Japón, son muy distantes, ¿no? ¿Qué es mejor, lo que estamos viviendo ahora o lo que vivíamos para relacionarnos y entender en el pasado inmediato que tomábamos créditos de aquellos que nos prestaban? Venezuela, China, Rusia, con las contraprestaciones también que eso llevaba, porque Sancor está quebrada, porque le tuvimos que dar una base nuclear en el sur, en Neuquén. ¿Qué era lo mejor para nuestra autonomía? Bueno, Sancor, por supuesto, relacionado al tema de Venezuela, pero hoy Venezuela es el país del mundo que más riesgo país tiene, por ejemplo, ¿no? Uno de ellos. A ver, no es que yo quiera evitar la respuesta, digo es distinto. ¿Por qué motivo? Esto es como si me dijeran, bueno, pero entonces ¿es bueno endeudarse o es malo endeudarse? Esto es como el chocolate, le dan chocolate puro a un deportista y es energizante. Me lo dan a mí y el médico va a decir, cuidado con las calorías. Es exactamente lo mismo. Entonces, acá hay cuestiones muy claras. Si nosotros vamos a solventar parte de nuestra economía, un tema es el consumo, que ahora vamos a explicar, pero el otro, producto de la financiación, siempre es lo mismo. ¿La financiación para qué y cómo se va a sustentar esa situación? Pero para tapar el agujero fiscal que tenemos. Eso es un problema. Y ese es un problema no solo de este gobierno, sino de la historia argentina. Cuando el endeudamiento tiene que ver con el gasto corriente, estamos siempre en problemas. Ahora, ¿qué pasa? Cuando el endeudamiento es para obras de estructura o infraestructura, eso tiende a generar otra riqueza. Le voy a dar un ejemplo muy concreto. Hace muchos años me decían, ¿qué pasa con esto de dar a un buen número de años endeudamiento? Ahora lo acabamos de vivir con deuda a 100 años. Pudo haber sido renta perpetua. Mientras se pueda cancelar en algún momento dado y la tasa sea menor, no hay problema. O sea, el problema no es la cantidad de años. Su bisnieto podría estar hablando de pagar una deuda que es para hacer un puente. A eso se lo llama pacto intergeneracional de endeudamiento externo. Es decir, hay un pacto entre generaciones de deuda externa, muchas veces muy subsidiada, como pasa en el exterior, a 1,5%, 2%, que permite que con los años eso se termine licuando. ¿Cuál es el riesgo de una deuda a 100 años? En este caso para el inversor, que se le licúe a él y no al deudor. Que él diga, está bien, pero un país que ha tenido en el siglo XX más de media docena de oportunidades en las cuales defaulteó, esa es una posibilidad difícil. Yo, sin embargo, creo que es auspicioso que alguien se anime a otorgar crédito a una economía como la Argentina, que actualmente tiene déficit fiscal, a tan largo plazo. El otro fenómeno que tuvimos también esta semana fue esta cuestión de no ingresar a las categorías de país emergente y quedarnos en borderline, es decir, en país de frontera. Eso tiene que ver con calificaciones internacionales. ¿Qué hubiese pasado para un ciudadano común si hubiesen dado esa categoría esta semana? Bueno, primero, no se hubiese dado cuenta probablemente, porque esto hasta el año que viene no hubiese tenido ningún efecto. Segundo, es probable que ese proceso ya se haya iniciado. ¿Y por qué hace algún letargo o alguna demora en las tomas de decisiones? Por algo que está muy vinculado a la economía, antes de que la economía fuera considerada como ciencia, que tiene más que ver con la ciencia política, la política pura. Tenemos elecciones de medio término y además este sábado algunas expectativas ya se van a cubrir. El resto en agosto y el resto en octubre. Entonces, cuando hay decisiones que dependen puramente de la política, estas cosas pueden pasar. ¿El empresario argentino no le gusta invertir? ¿Es cómodo? O, como los otros días escuchaba, si a vos te prometen que en el futuro vamos a estar bien, yo invierto en el futuro y no ahora. ¿Cuál es la verdad? Se dan dos o tres cuestiones también allí que son importantes. El empresario argentino primero es empresario, después argentino. Y esta combinación es explosiva. Claro, ¿por qué motivo? Tiene dos problemas entonces. Tiene dos problemas, ¿por qué motivo? Schumpeter lo calificaba muy bien, que fue denostado con este término, pero porque se malinterpretó. Schumpeter decía el espíritu salvaje empresario. Ese espíritu salvaje hace de que dé trabajo, de que busque nuevas formas de obtener ingresos, lo que fuera. ¿Cuál es el problema de ser argentino? Es que hoy tenemos un país, y ya hace varios años, que probablemente tenga la mayor presión fiscal de la tierra.
Entonces, algunas cuestiones de costo laboral, algunas cuestiones de falta de infraestructura, que estamos lejos de los grandes centros de consumo, que cuesta exportar, que además hay que competir con algunas importaciones, cuando todavía... Que las economías regionales tengan que traer la producción en camión. Ese también es un problema, porque en algunos casos se lleva el 50% de lo que es la economía producida en ese negocio. En algunos casos el 70%. El impacto ese ya está siendo medido. Y la cuestión de las economías regionales también es todo un tema. Las provincias argentinas llevan esta cuestión del federalismo de tantos años aún manifiesta a medias. Y lo que yo me atrevo a decir en este caso es que no beneficia aún a ninguno. O sea, hay que pronunciar el federalismo, pero probablemente haya que salir a observar las regiones desde lo económico, no tanto con el mapa y el dibujito de geopolítica. Por ejemplo, si alguien me dijera, estuve dando unas charlas en el norte, en Jujuy la semana pasada, entonces me decían, ¿cómo imagina niveles de asociatividad para la Argentina primero y después para esa región? Imagino Jujuy mirando simple para cualquier persona que está viendo el programa, a la izquierda y a la derecha del mapa. Es decir, imagino la salida al Pacífico y recorrer hasta el Atlántico pasando por Brasil. Ahí hay un núcleo y una masa poblacional que Argentina sola no tiene. No. La otra cuestión, ¿por qué, por lo menos, el par de zapatos que yo estoy usando hoy, lo adquirí en el exterior y me salieron 800 pesos? Acá no lo puedo comprar a menos de 5.000. ¿Por qué se da esto? O tengo que recurrir a la salada con todo lo que eso significa. Bueno, vuelvo al punto anterior. O el pantalón, o la camisa. ¿Por qué? La primera cuestión es que esto ya no depende tanto de quien consume, sino de quien produce. Y el que produce se somete a reglas de juego. Para eso tiene insumos, tiene costos y una estructura determinada. Y no logra cubrirlo. Ahora, es verdad. Pero no lo cobra, no lo quiere cubrir con productividad. Lo quiere cubrir produciendo 10 pares de zapatos, esperando que ese stock se acabe para producir otros 10 pares de zapatos. Bien, vuelvo al empresario argentino sin inculparlo, porque después lo vamos a notar. ¿Qué pasó con el tema de los bonos? Que Argentina, el mercado de capitales, ya había incurrido en incorporar a su precio como que era país emergente. Después tuvo que descontarlo, con el agravante de que encima fue un martes, que es feriado, y la calificación entró primero a los Estados Unidos y se cayó, donde además se caían las acciones y el precio del petróleo así. ¿Qué pasa con las empresas? Algo similar. Quieren ganar por efecto precio, pero tiene que ver con esto. Pero hay un segundo punto. Imagine que le tiene que dar un crédito a alguien y vienen 3 personas a pedirle el dinero. Usted, una de las cosas que va a valorar es el riesgo. Si por algún motivo al de más riesgo se lo desea prestar, le va a cobrar más tasa. Entonces, la persona que en la Argentina tiene un margen mayor es, entre otras cosas, porque el riesgo aquí es mucho mayor. Ese par de calzado probablemente lo haya comprado en Europa, por decir algo, y es muy común que así el productor lo pueda hacer con un margen muy menor. Cuando el margen es menor es porque la rotación también es mayor. Entonces, ahí se juegan dos cosas. Una masa crítica, un volumen. El argentino hoy no está exportando, no puede disminuir los costos. Pero vamos a los chiquitos. Sí. Digo, yo voy a un supermercado Sí. de descuento, como se denominan ahora, Sí. y consigo el mismo producto 5 pesos más barato y un producto de primera necesidad que en un hipermercado de los que nosotros llamamos formadores de precios. Me voy a 2 cuadras y el intermedio, el oriental, también lo tiene más caro. Y yo no encuentro diferencias entre la atención de uno y el de descuento. Entonces digo, ¿qué? ¿No gana el de descuento? Sí, gana. ¿Por qué esta mentalidad de tener que poner un precio y que lo compre el que lo compre y listo? Bueno, la primera cuestión es esta que yo le decía, tiene que ver con los márgenes de riesgo. La segunda es la mentalidad. Ahora, estos mercados orientales que usted recién mencionaba están en todo el mundo. Lo que pasa es que se adaptan a las reglas del juego de esos países. Hay un estudio muy importante realizado hace unos años que vino asociado a otro en los Estados Unidos. Los dos son muy interesantes porque uno tiene que ver sobre las causas de muerte en los Estados Unidos. La tercera es la de tratamientos médicos. Mire qué asombroso, un día lo podemos explicar. Y lleva casi 100 años el estudio. Pero la otra tiene que ver con el comportamiento de las grandes empresas multinacionales en distintos países. Y los países, cuando están en
situaciones de mayor control, desarrollo y demás, también se ejerce más control sobre esas grandes empresas. Pensemos que alguno de esos hipermercados, puestos hoy en la Argentina, yo no sé quién está dentro de quién, porque ese hipermercado, alguno de ellos, factura más en todo el mundo que todo el Producto Bruto Argentino en un año. El otro tema, este año hubo ya se pueden estudiar 2 indicadores que hace 2 o 3 días que han salido al respecto. Cayeron en cerca de 2 puntos los consumos para supermercados y cerca del 8 al 9 para los que tienen que ver con hipermercados o grandes centros de consumo. Eso muestra cierta sensibilidad al consumo. Cuando alguien quiere ver qué es lo que pasa con el recorrido de la economía, el trayecto hacia los próximos meses, yo siempre sugiero que miren esas cuestiones. Y la demanda laboral y algunas profesiones que también vienen asociadas. Domingo, la última. Cuando uno también va desarrollando la economía y escucha a los economistas y cada uno tiene su librito, ¿no? Algunos dicen hay que acelerar los cambios, el gradualismo no sirve. Yo creo que explota todo en este país si no hay gradualismo. Pero por el otro lado escucha a algunos expertos que analizan, bueno, bajemos el IVA y bajemos los impuestos a los 10 productos, 11 productos de la canasta básica alimentaria, bajemos los impuestos a este tipo de elaboración. ¿Es factible? Si fuera factible, ¿por qué no se hace? A ver, no es fácil, es factible. No es fácil porque el gasto en general, en cualquier cosa, es inflexible a la baja. Veamos en una familia. Pero el gasto público es más inflexible a la baja. Y la sensibilidad en la economía se traslada de modo inmediato. Así como cada unidad de inversión en el sector privado es mucho más productiva, en el sector público es mucho más duro bajar el gasto. Ahora, ¿qué pasa? ¿Es necesario? Y sí, hay que recomponer el sistema tributario argentino. ¿Cuál es el desafío que viene en los próximos años? En este gobierno, en otro, el que fuera. Una reforma fiscal a fondo, donde los tributos puedan ser vinculados sí o sí al gasto público. ¿De qué manera? Cuando se crea un impuesto es porque hay una unidad funcional, un gasto que lo impulsa. Eso hay que tratar de que no se desvincule, porque si no luego se deriva y no se sabe en qué. ¿Cómo se puede bajar y cómo no se puede bajar? Me voy a ir un poquito a la Argentina por esto de asociarlo a la historia. Estaba Jimmy Carter pidiéndole a Laffer, uno de sus asesores, que vea hasta dónde puede presionar fiscalmente para recaudar. Y voy a ser sencillo en esto. Y le daban a la presión, aumentaban, hasta que en un momento vieron que bajaba el número de contribuyentes que aportaban, pero la recaudación se mantenía. Pidió Carter que presionaran un poco más. Empezó a bajar la recaudación. Esto se basó en otro economista, John Dewey, que tiene una frase que es exquisita y dice: el contribuyente fija su propia tasa. Usted toma una buena mamá que tiene que elegir entre darle la taza de leche a su hijo y pagar un impuesto, y pagar el impuesto hay que pagarlo porque es un tema de legalidad. ¿Qué va a elegir la mamá? La taza de leche. Bueno, no se discute más, por eso es difícil. Gracias, doctor. No, muy amable. Al contrario. Estábamos hablando con Domingo Massa, director de la Escuela de Economía de la Universidad de Morón, máster económico y, como se verá y lo vimos, un erudito. En un instante le voy a tratar de comentar cómo viene el cierre de los armados de las diferentes listas en los partidos políticos que se pueden llegar a presentar. Por cuarto año consecutivo, Marianela Núñez vuelve a San Martín para ofrecer una nueva gala solidaria de nivel internacional. Vení a disfrutar del evento cultural más importante del año junto a la primera bailarina del Royal Ballet de Londres, el sábado 22 de julio a las 19 horas en la Sociedad Alemana de Villa Ballester. Retira tus entradas gratuitas en el Centro de Atención al Vecino, Belgrano 3747. Más info en sanmartin.gov.ar. Municipalidad de San Martín. Transportes Olivos recomienda: saque los residuos de su domicilio en bolsas cerradas a las 19 horas de domingos a viernes. Una ciudad más limpia es nuestro compromiso y el de todos. Transportes Olivos, al cuidado del medio ambiente y el entorno urbano, mejorando la calidad de vida de los ciudadanos. Cuando estamos más cerca, nos sentimos más seguros. Por eso, Vicente López cuenta con 9 destacamentos policiales nuevos que funcionan las 24 horas cuidando a todos los vecinos. En Vicente López seguimos mejorando la seguridad para vivir mejor. Vivamos Vicente López. ¿Sabías que podés tener el Banco Ciudad en tu celular?
Hacé transacciones. Localizá cajeros. Pagá todo. Recargá tu celular. Nueva banca móvil del Ciudad. Bájate la app y disfruta. Banco Ciudad, te quiere ver crecer. En Provincia ART, nuestro trabajo es protegerte en el tuyo. Para más información, comunícate al 0800-333-1278. Provincia ART, la aseguradora de riesgos del trabajo del Grupo Provincia. Los vecinos de 3 de febrero sacamos los recibos de 18 a 20 horas. O sea, ahora. Sácalo vos también. Dale, que nos sirve a todos. Estamos trabajando para que 3 de febrero esté cada día más limpio. 3 de febrero, un lugar para crecer. Si sos víctima de violencia de género, podés comunicarte con la línea de asistencia gratuita los 365 días del año. No estás sola. Podemos ayudarte. Municipalidad de San Martín. Con el programa El Estado en tu Barrio podés tener una partida de nacimiento, tramitar tarifas sociales, visitar un odontólogo o ponerte al día con las vacunas. Ingresá en gba.gov.ar/El Estado en tu Barrio. Buenos Aires Provincia. Entre todos, podemos más.